Qué lindo comenzar un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática, lección número 2, para el 8 de octubre, la autoridad de Pablo y el Evangelio. Y bueno, presentamos aquí quien nos va a acompañar, quien nos va a ayudar a comprender justamente la enseñanza que el autor quiere dejarnos a lo largo de esta semana. Hablo nada menos de Francisco González Miranda. Francisco, gracias por estar entre nosotros. No, por favor, gracias a usted, pastor, por esta nueva invitación. Después ya de unas cuantas lecciones, estamos nuevamente aquí. Yo me acuerdo que estuviste en el comienzo con nosotros, y creo que estuviste otra vez más, pero en el comienzo me acuerdo que estábamos allí, como decimos, a pulmón comúnmente, ¿no? Teniendo en otro sector las grabaciones, y recuerdo muy lindo la lección que experimentamos allí juntos, y bueno, un gusto que nuevamente puedas acompañarnos. No, el gusto es mío, ya le digo, la verdad es muy lindo, es muy grato poder hacer este programa, poder llevar esta lección a cada uno de los hogares y bueno, compartir, ¿no es cierto?, la palabra, llevar la palabra a las demás personas. Y bueno, nos tocó una lección donde la autoridad de Pablo y el Evangelio, ¿no? Cuando vos leíste esto, cuando repasaste, ¿qué te vino a tu mente? Vinieron muchas cosas, en especial encontrarme con un libro de Gálatas que hizo referencias y marcó mucha tendencia en otros autores que nosotros conocemos. Llamado así también el libro de Gálatas La Dinamita Espiritual, el libro con el que se casó Lutero, como él dijo. Ver que fue la palabra en Gálatas lo que a Juan Wesley lo movió y lo llevó a predicar a las Islas Británicas, o a Waggoner y a Jones, por ejemplo, entre 1880 y 1890, el poder llevar también la palabra y predicar, ¿no es cierto?, acerca de lo que el mensaje y la esencia del Evangelio está inscripto ahí. Creo que con todo lo que vos venís mencionando, vamos entendiendo por qué el autor de la lección hace tanto énfasis a la importancia de aceptar la autoridad de Pablo y de también comprender la autoridad del Evangelio, ¿no? En ese sentido. Un Pablo que mencionamos en la lección anterior, un comienzo muy controvertido. Un hombre que de enemigo a amigo. Es complicado. Y es complicado y difícil tal vez entenderlo ahora, pero en una cultura llevada por la tradición más que por el conocimiento, creo que lo hacía hasta normal, ¿no es cierto?, dudar de una persona así. Y por otro lado, qué ventaja también y qué difícil para Pablo. Ventaja en el sentido de conocer con perfección a quienes negaban su autoridad. Sí. Y qué problema, ¿no es cierto?, tener su pasado enfrentando lo que la obra que él quería llevar, que sentía, ¿no es cierto?, movido por el Espíritu Santo, necesitaba llevar. Es decir, dos cosas, es decir, un Pablo que estuvo de un lado de la vereda, cruza la calle, va por el otro lado, así que comprendía un poquitito, ¿cierto?, el pensamiento de los fariseos, de los judíos no convertidos. Pero por otro lado, un Pablo que cargaba con una mochila que era muy fuerte de poder, digamos así, defenderlo. Él había sido perseguidor, él había nada menos que estado allí siendo el instrumento, el autor de la muerte de Esteban, uno de los grandes allí oradores que tenía la iglesia de Jerusalén. La gente conocía eso. Y entonces aparece y dice, ¿y de dónde surge ahora este Pablo cambiado? Y principalmente, ¿no?, la autoridad, y ahí podemos entender el tema del canon. El canon bíblico tiene que ver justamente con el hecho de que aquellas cartas, aquellos libros, aquellos evangelios que fueron puestos en el canon bíblico se debe a personas que estaban vinculadas íntimamente con Cristo. Pero Pablo no la vivió en la época de Cristo, digamos así. Pablo no estuvo junto a Jesús. Y entonces, ¿de dónde sale este hombre para creer que tiene autoridad de predicar el Evangelio? Claro, justamente era la excusa de quienes lo negaban, ¿no es cierto? El hecho de que él no era un apóstol. Y las personas que lo acusaban, justamente marcaban ese punto. Sí. Y si usted me acompaña, vamos allí a 2 de Pedro, capítulo 3.
segunda de Pedro capítulo 3. Sin embargo, a pesar de toda esta iniciativa en el ministerio, ¿cierto?, de Pablo, segunda de Pedro capítulo 3, verso 15 y verso 16, tenemos, dice, y tened entendido, estoy hablando de segunda de Pedro capítulo 3, verso 15, y si tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, un Pedro, un líder, ¿cierto?, de la iglesia primitiva, hablando de Pablo, después de la experiencia de vivir con Pablo, ¿cierto?, allí, y cuando lo resalta, dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido concedida, que le ha sido dada. Es decir, habla allí, ¿cierto?, conforme a lo que uno de los discípulos, él da garantía de los escritos de Pablo, ¿no? Y da garantía de la vida de Pablo y del evangelio de Pablo. No fue así al comienzo del surgimiento en el ministerio de Pablo. Pablo le costó mucho, ¿no? Cuando quiso ir a Jerusalén, cuando quiso ir a predicar el evangelio, los judíos decían, bueno, los cristianos, este está teniendo como una treta para engañarnos, y entonces nosotros nos abrimos que somos cristianos y él después nos mata a todos. Pero el hecho es que importante el entender por qué en el comienzo de la carta de Pablo es necesario saber que Pablo es el autor y quién es Pablo, porque la carta toca tremendos temas, ¿no? Correcto, y sobre todo esta carta, ¿no es cierto?, a los Gálatas, y el problema que estaba teniendo ese pueblo, esa iglesia que instituyó, iglesia que no, por su obra misionera no la podía seguir de cerca, ¿no es cierto? Entonces por eso sus escritos, y por eso la importancia de comprender cómo y qué escribe a Gálatas, ¿no es cierto?, desde su saludo, desde la introducción, presentar su autoridad, por qué él escribe de esa forma, yendo también directamente a un mensaje muy concreto, que es el mensaje, ¿no es cierto?, que hoy tenemos en el Evangelio, y llevando también, salteando por ahí la costumbre que tenía de hacer una salutación más larga, más prolongada, a ir directamente al problema que él estaba percibiendo de la iglesia. Yeah. Frente a todas las otras cartas, Pablo, vos mencionás, tenía ya, como digamos así, un esquema. Un esquema, que es lo que, digamos, caracteriza a todas sus otras cartas. Ajá. Va por pasos, y es lo que después hace referencia, ¿no es cierto?, cuando leemos un libro que es una carta paulina, o si no es una carta paulina. Bueno, en este caso en Gálatas hace omisiones y va directamente al problema, a encarar el problema, diciendo quién era él y qué venía a decir. Exacto, aquí el autor menciona, el autor de la lección dice que justamente la carta a los Gálatas no es una obra maestra literaria en cuanto a un estudio sistemático, sino justamente presenta en la necesidad del momento, el problema del momento, y habla aquí el autor, dice, para compensar su ausencia, Pablo escribía cartas a las iglesias para darles conducción, ¿cierto? Y dice, allí Pablo, ya al mandar tantas cartas, ya sus escritos eran autoridad en la comunidad de creyentes, ¿no? Pero eran cartas no con temas sistemáticos, sino con temas conflictivos o temas de conducción para cada iglesia, y por eso nos sirven a nosotros.